Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, mencionamos sobre el tema de la constituyente y es que el presidente Noboa durante la campaña impulsó su propuesta de una nueva asamblea constituyente, dijo, para refundar el país que necesita un cambio, que necesita cambios institucionales. Una propuesta que apunta a un proceso de la redacción de una nueva constitución, de una nueva carta magna. Y aunque el gobierno no dio mayores detalles de cuándo podía comenzar este proceso ni qué puntos especiales apuntarían estos cambios, la idea de una constituyente apareció por primera vez, recordemos, en diciembre del 2024, días antes del inicio de la campaña electoral para primera vuelta, y más adelante fue el mismo ministro de la Gasca, ministro de Gobierno, quien aseguró que la idea es fortalecer la Constitución. Ahora, el ministro de Gobierno ha moderado esto de la constituyente, ha dicho que, bueno, está en compás de espera esta propuesta de una asamblea constituyente, porque claro, alcanzaron la mayoría en la Asamblea Nacional, no sabemos cuánto puedan durar esta alianza de estos acuerdos al final, pero en todo caso ha dicho esto queda en compás de espera porque hay una constitución en la que la Asamblea permite trabajar en cambios estructurales que se necesitan. Y bueno, dijo también que es una constitución caduca, pero que cree que como está la Asamblea pueden trabajar en algunos cambios. Ahora, ¿qué sería lo más conveniente para nuestro país? Vamos a conversar con el doctor Juan Francisco Guerrero, abogado especialista en Derecho Constitucional, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, doctor Guerrero, por aceptar esta entrevista. Y bueno, cuéntenos, ¿cuál es su criterio de la constitución que tenemos actualmente? ¿Merecería que hagamos una nueva constituyente para redactar un nuevo texto? ¿Usted cree que con lo que tenemos se podría trabajar en reformas, en enmiendas? Cuéntenos un poco cuál es su visión de esta situación. Bienvenido, doctor Guerrero. Buenos días, Verónica. Un gusto compartir este espacio con usted y con toda su audiencia. Creo que es un hecho, le diría prácticamente no controvertido, el que nuestra actual constitución tiene serias deficiencias y fue elaborada en un contexto político que de una u otra forma condicionó su contenido. Ahora bien, creo que también es un hecho que no, tampoco es controvertido el que una eventual asamblea constituyente nos pondría como país, como sociedad, en una situación muy compleja, de una inseguridad e incertidumbre muy importante, y por lo tanto considero que más allá de la necesidad de introducir cambios importantes en nuestra actual constitución, debería evitarse en la mayor medida posible el llegar a un proceso constituyente, porque un proceso constituyente es un proceso en el cual toda la institucionalidad del Estado, no solamente la Constitución, puede potencialmente ser revisada y modificada, como ya vimos que ocurrió en el año 2008. Entonces, sí, la Constitución vigente debe modificarse, la Constitución tiene necesidad de que se introduzca en ella cambios significativos, pero al menos en lo personal creo que la Asamblea Constituyente debería ser al último mecanismo al cual se acuda por todo lo que ella implica y por toda la inseguridad e incertidumbre que podría generarnos. Además, mucho se dice, doctor Guerrero, que quien convoca a una constituyente no necesariamente controla este proceso, por lo que, claro, hay el riesgo de que salga mal, de que este remedio pues resulte peor que la enfermedad. Y en ese sentido, pues sí, hay mucho temor de quiénes podrían ser, por ejemplo, los asambleístas constituyentes electos. Hubo un momento en que se pensaba en hacer una junta de notables para que no tengamos que ir a las urnas a elegirlos, pero parece que eso constitucionalmente no es posible. ¿Usted cómo ve esa posibilidad también de una junta de notables y que los ecuatorianos simplemente, si es que se da un proceso de constituyente, tengamos que acudir a las urnas para aceptar que va a haber esta constituyente y para refrendar un texto que ya realicen ciertos notables? Eso no es posible frente a la ley. A ver, su pregunta realmente es extremadamente interesante y debería ser analizada desde varias perspectivas. La Constitución del 2008, por primera vez en la historia republicana ecuatoriana, introdujo una disposición que regula de forma expresa, de forma explícita, al poder preconstituyente.
¿Qué es este poder preconstituyente? Es esencialmente la facultad para convocar a un órgano que va a ejercer poder constituyente originario. Es decir, esto que muchas Claro. veces coloquialmente se denomina una asamblea constituyente de plenos poderes. El artículo 444 de nuestra Constitución dice que para convocar a este órgano extraordinario con, entre comillas, plenos poderes, debe hacerse a través de una consulta popular y que en esa consulta popular deben estar establecidos la forma en la cual se va a elegir a los miembros de esta Asamblea Constituyente y adicionalmente los mecanismos democráticos deliberativos y los mecanismos de asignación de escaños. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo con el actual texto constitucional, sería o no sería viable crear una asamblea que tenga una integración distinta o un origen distinto al sufragio popular. Ujú. La Corte Constitucional en sus recientes dictámenes ha avalado esta posición, es decir, ha dicho sí, efectivamente, cualquier proceso relacionado con una asamblea constituyente debe tener un origen democrático. En otras palabras, sus representantes deben ser electos a través del sufragio. Sin embargo, como le digo, Verónica, esta es la primera vez que en una constitución se ha regulado un mecanismo de esta naturaleza. En el pasado no ha existido regulaciones y de hecho hemos tenido procesos constituyentes en el cual esencialmente a la ciudadanía se nos ha convocado un referéndum en que se nos ha puesto a consideración un texto constitucional concreto. Pensemos en el proceso del año 78-79 en el retorno a la democracia. Esos textos fueron elaborados, ¿no es cierto?, no en asambleas constituyentes y fueron textos puestos a consideración de la ciudadanía. Ahora, ¿qué ocurriría si optamos por una posición de esa naturaleza? Claro, es muy probable que la Corte Constitucional realice objeciones de fondo. Estaríamos vulnerando el texto de la actual Constitución. Pero ahí viene una pregunta que desde el punto de vista doctrinario no es sencillo de contestar. ¿Qué pasa si convoco a una asamblea constituyente para modificar la Constitución vigente, Claro. pero inobservo las disposiciones de la Constitución que quiero reemplazar? ¿Eso vicia al futuro proceso constituyente? ¿Eso vicia la futura texto constitucional? Y la verdad es que la respuesta no es sencilla, porque este poder constituyente, que es el poder de cambiar la Constitución, es un poder esencialmente fáctico, no es un poder jurídico, y por lo tanto me parece que la respuesta no es tan sencilla como algunas personas que hacen opinión lo han manifestado. No es un tema de decir sí, sería una constitución ilegítima o no, es una constitución que está absolutamente avalada. Esto requiere un análisis profundo y me parece que en eso la Corte Constitucional nos ha quedado debiendo en sus últimos dictámenes, pues me parece que se ha limitado a decir, esto dice la actual Constitución y para elaborar la siguiente tenemos que observar este mecanismo, lo cual, insisto, no ha ocurrido en nuestra historia republicana Claro. pasada y conceptualmente es muy discutible. Ah, qué interesante este análisis que hace el doctor Juan Francisco Guerrero, porque esto también se mencionaba, ¿no? Como una posibilidad o hacer una especie de un tema mixto, pero bueno, ahora esto está en compás de espera, como bien lo dijo el ministro de Gobierno, y lo que sí está claro es que hay temas de la Constitución que no funcionan y que hay que cambiar. La pregunta es, a través de reformas, por ejemplo, una reforma parcial o enmiendas que permite hacer cambios menos profundos, ¿qué cambiaría usted como abogado experto en tema constitucional? ¿Qué ha visto de falencias de nuestra Carta Magna que dice, bueno, esto tendría que cambiarse vía reforma, vía enmienda? A ver, yo creo que hay una necesidad de introducir varios cambios en nuestra Constitución. Creo que algo importante que tal vez no se habla demasiado es, yo creo que necesitamos modificar la estructura político-administrativa de nuestra Constitución. Para la audiencia, si uno revisa detenidamente la Constitución, puede encontrar figuras tan curiosas como regiones autónomas. Es decir, en el año 2008 dentro de las formas de organización del territorio ecuatoriano se introdujo regiones autónomas. Han pasado prácticamente 17 años de la vigencia de la Constitución y yo me pregunto, ¿cuántas regiones autónomas tenemos? Y la respuesta es ninguna.
porque esencialmente la figura de las regiones autónomas fue una copia de constituciones, específicamente la Constitución española, que no se adapta a nuestra realidad. Entonces yo en primer lugar creo que deberíamos modificar el sistema de organización político-administrativa del país, eliminando estas regiones autónomas, pues en nuestra Constitución hay una serie de decisiones que, perdón, una serie de normas que son incompatibles con nuestra realidad. Se quisieron Creo que prácticamente copy-paste de algún lado. Sí, de una u otra forma en el proceso constituyente del 2008 se contaron con asesores extranjeros y precisamente esos asesores extranjeros tuvieron influencia en este tipo de textos que simplemente en el Ecuador no son aplicables. Creo que otro tema orgánico esencial que debe modificarse es el proceso de designación de varias dignidades, las más altas dignidades de distintos organismos de control y supervisión en nuestro país. Yo personalmente siempre he sido contrario y creo que la denominada meritocracia ha fracasado. Creo que los concursos de mérito y oposición no solamente que han servido para validar el que personas descalificadas accedan a cierto tipo de cargos, sino que adicionalmente han evitado, han sido mecanismos que han provocado que personas con buenas credenciales, con experiencia, con capacitación, prefieran y acceder a este tipo de concursos precisamente por la forma poco transparente que se han manejado. Yo personalmente, más allá de que entiendo que puede haber posiciones contrarias, yo creo que la designación política a través de un organismo político como la Asamblea Nacional nos ha permitido, y en el pasado podemos tener varias muestras de aquello, que estos órganos se integren con personas de una forma mejor calificada. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en ese sentido, es una institución que no ha cumplido el rol para el que fue concebido y creo que requeriría, por ejemplo, una reforma profunda esta organización del Estado en este tipo de aspectos. Creo que también no podemos dejar de regresar a ver a la Administración de Justicia. Creo que el Consejo de la Judicatura y el rol del Consejo de la Judicatura debe replantearse. A mí me preocupa que el Consejo de la Judicatura continúe siendo un organismo con potestades disciplinarias sobre los jueces, lo cual desde mi punto de vista en varios escenarios compromete la independencia judicial interna. Creo que el Consejo de la Judicatura debe limitarse a ser un órgano esencialmente administrativo. Creo que a nivel, por ejemplo, de las altas cortes, especialmente la Corte Nacional de Justicia, deberíamos eliminar el proceso de designación a través del Consejo de la Judicatura. Habría que fortalecer la independencia de la función judicial y eso algunos temas. Creo que también necesitamos modificaciones para promover la inversión extranjera y que el Ecuador sea un país más atractivo para la inversión extranjera. Creo que debería en la Constitución hablarse de cláusulas de estabilidad normativa para quienes decidan venir a invertir a nuestro país y que tengan claras las reglas del juego. Creo que debe analizarse también un tema que yo sé que es conflictivo, pero creo que es necesario ponerlo sobre la mesa, el tema del arbitraje internacional como una forma de solucionar las controversias con ¿Eso los se podría cambiar de inversionistas. una reforma parcial? Desde mi punto de vista, sí, inclusive yo creo que eso se lo podría hacer a través de una enmienda. Sin embargo, yo sé que es un tema discutible porque tuvimos ya un intento de hacerlo a través precisamente de una consulta Claro. popular y la posición mayoritaria fue negativa. Sin embargo, a través de un proceso constituyente, de una reforma, yo no encuentro una razón por la cual no se podría plantear, obviamente en términos distintos a lo que fue propuesto en la consulta popular pasada, pero se podría modificar, ¿sí? Y cabe recordar que esa consulta popular mucha gente votó no porque no estaba de acuerdo con el presidente. Básicamente fue un no al presidente, a cómo estaba manejando la política en ese momento. Así que se podría reformular, replantear esto. Y sí, son temas importantes porque el país sin duda necesita inversión. ¿Qué otros temas tendría que darse en un paquete quizás de reformas o de enmiendas, doctor Guerrero? Sí, a ver, en principio creo que el mecanismo lógico, si es que el gobierno cree que cuenta con una Asamblea Nacional que puede coadyuvar a estas modificaciones, debería ser un procedimiento de reforma.
tal vez un paquete importante de reformas constitucionales, que no lleguemos al extremo de una asamblea constituyente, que se la pueda canalizar a través de la Asamblea Nacional y recordemos, creo que es importante que el actual procedimiento de reforma constitucional previsto en el artículo 442 siempre termine en un referéndum. Es decir, la reforma constitucional tiene una primera etapa legislativa y luego terminará en un referéndum. Entonces, finalmente seremos los ciudadanos quienes tengamos la última palabra. Sí, yo personalmente creo que hay otras modificaciones en las que deberíamos plantearnos. El tema relacionado con la explotación de recursos no renovables y la compatibilidad con los derechos de la naturaleza. Creo que eso es algo que debería clarificarse en nuestra Constitución. Yo creo que de una u otra forma el texto actual ha coadyuvado a que se plantee una falsa dicotomía entre conservación del medio ambiente y explotación de recursos naturales no renovables. Yo creo que debería clarificarse en el sentido de que esto no es una disyuntiva que hay que escoger entre lo uno o el otro, simplemente puede hacerse una explotación sustentable respetando con los parámetros más importantes la conservación del medio ambiente. Creo que eso es necesario. Creo que también, Verónica, deberíamos regresar a ver algo que para muchas personas es intocable, pero que yo en lo personal creo que necesita una revisión importante, que es todo este régimen de garantías constitucionales. Hay Y mucho. ahí sí, y ahí quizás ese sea un tema que podría ser complejo que pase el filtro de la Corte Constitucional, porque recordemos que la actual Constitución es bastante clara que cualquier modificación regresiva, es decir, que tienda a acotar, a limitar derechos y garantías constitucionales, no puede hacerse ni mediante enmienda ni mediante reforma. La única vía sería la Asamblea Constituyente. Creo que habría que tener la habilidad y la lucidez suficiente para hacer una modificación al régimen de garantías, racionalizarlo sin que esto pueda ser concebido como una restricción. Creo que hay que trabajar profundamente en el tema, por ejemplo, del habeas corpus y los abusos que han existido con el habeas corpus denominado correctivo. Creo que hay que también repensar mucho el tema de la acción extraordinaria de protección y cómo se pretende que la Corte Constitucional se convierta en el país prácticamente en el órgano de cierre de administración de justicia ordinario. Creo que temas como la proliferación de acciones de protección en contra de particulares es algo que también debe repensarse y me parece que son cambios significativos que tal vez la ciudadanía no lo sienta demasiado cercanos, pero que puede tener influencia en su día a día. Y también un tema que no va a dejar de ser controversial es, creo que deberíamos repensar ciertas atribuciones de la Corte Constitucional. Yo personalmente creo que la Corte Constitucional en el actual modelo termina siendo el dirimente, el árbitro que dirime una serie de conflictos no solamente jurídicos, sino también políticos. Recordemos con el presidente Lazo, finalmente quien dirimió la continuidad o no del juicio político no fue la Asamblea, sino fue la Corte Constitucional. Me Así. parece que en temas de estado de excepción, siempre la Corte Constitucional tiene la última palabra, inclusive en política internacional. ¿En qué instrumento internacional puede el Ecuador ratificar y cuál no? La Corte Constitucional tiene también la última palabra. Creo que deberíamos repensar también, porque independientemente de quién integren los distintos organismos, un eje esencial del movimiento constitucionalista y democrático es evitar la concentración de poderes en una persona o en un órgano. Entonces, creo que y también debería analizarse el rol de la Corte Constitucional, entre algunos otros aspectos que creo que podrían revisarse y modificarse en la Constitución. Aspectos muy importantes y ojalá pues existan oídos en Carondelet para, bueno, plantear esta reforma de estas enmiendas. Gracias al doctor Juan Francisco Guerrero por acompañarnos. El doctor Juan Francisco Guerrero es experto en derecho constitucional y bueno, él ve día a día cómo a veces la Carta Magna pues tiene sus fallas y tiene que hacer esas modificaciones. Ojalá se tomen en cuenta estas recomendaciones que a mi criterio son muy válidas, muy importantes y bueno, podrían ayudar de alguna manera a que el país funcione mejor. Gracias, doctor Guerrero, por acompañarnos de esta mañana. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos oyentes? No, muchas gracias Verónica por este espacio y simplemente creo que como sociedad tenemos que reflexionar si realmente necesitamos cambiar una vez más la Constitución. Recordemos que hemos tenido más de 20 constituciones, que el promedio de vida de la Constitución en el Ecuador es menos de 10 años o quizás es
Hay que evitar ese escenario y más bien pensar, sí, en reformas profundas, cambios significativos en la Constitución, pero sin someternos a la inestabilidad e inseguridad que un proceso constituyente total conllevaría. Coincido con ello y cada vez hay más voces que se apuntan por eso, ¿no? Y por eso el ministro Lagasca ahora modera su discurso y dice, bueno, es una propuesta que queda ahora en compás de espera, porque claro, en la Asamblea quizás se pueden dar estos cambios de manera significativa. Gracias nuevamente, doctor Guerrero, por acompañarnos. Un buen día, Verónica. Hasta luego.